Bienvenidos al encuentro empresarial de Maxi Mixe. Gracias. Bueno, hablábamos antes, Jorge hablaba de qué necesitamos hacer para entrar a la OECD. Finalmente, lo que la OECD ha hecho hace poco es hacernos unas recomendaciones y ha mencionado lo que ya hemos desarrollado, ¿no? Que el crecimiento se ha ralentizado, y ha puesto en buena cuenta y rescato de su informe ha resaltado el trabajo de la solidez de las instituciones macroeconómicas en lo que es el respeto a las reglas fiscales, una regulación financiera también estable y predecible, la independencia del Banco Central de Reserva. Básicamente la política macroeconómica ha sido de una prudencia en la política fiscal, ¿no? Y que ha permitido mitigar shocks como ha sido los del COVID-19. Sin embargo, lo que nos mencionan también es que esto no es suficiente. Siguiente, por favor. Y en efecto, y como ya lo presentaron previamente, el Perú tiene un nivel de ingresos tributarios bastante bajos, ¿no? Y eso contrasta con la creciente demanda de servicios y bienes públicos que hay en el país. Por ejemplo, y creo que sí es importante mencionarlo a partir de la experiencia que me tocó vivir como asumiendo el cargo en diciembre del año pasado, es que había y sigue habiendo una gran expectativa por servicios públicos no satisfechos y abastecidos. Y la población en diferentes partes del país ya no le tiene confianza a sus autoridades locales, a las autoridades regionales y tampoco a las autoridades del gobierno central. Entonces es un contexto de desconfianza institucional del ciudadano con sus instituciones, con sus políticos y con entidades públicas en todos los niveles. Además, también los mismos alcaldes no confían en las autoridades inmediatas y en las de gobierno central también. Entonces, existe un entorno un poco desfavorable para poder trabajar y promover inversión en general, porque finalmente son los actores locales los que también contribuyen bastante en lo que es la inversión con enfoque local y de desarrollo. Entonces, son, por ejemplo, estos servicios como salud, agua, carreteras y caminos departamentales, entre otros. Ahora bien, hay un factor, como también lo mencionó Jorge en su exposición previa, que sí le genera un reto importante a la infraestructura en general, que es el cambio climático. No solamente se trata de trabajar en la prevención y obviamente en las medidas de descarbonización, sino que también hay un presupuesto adicional que le va a generar al Estado poder adaptarse a este cambio climático. Tenemos fenómenos climatológicos que cada vez tienen periodos de ocurrencia más cortos y que nos dan menos tiempo para reaccionar como gestión pública respecto de la infraestructura pública y de la reacción frente a las emergencias y el riesgo de desastres. Entonces, esta situación también genera una presión, voy a decirlo así, al presupuesto público, a la gestión de la infraestructura y a la gestión pública en general. Esto obviamente yo estoy enfocándolo desde el lado del presupuesto y la infraestructura, pero además tiene un impacto directo en lo que son las cadenas de suministro y en los efectos que pueden haber sobre la inflación, entre otros. Tiene un impacto el tema del cambio climático y los fenómenos climatológicos sobre el crecimiento de mediano plazo, si es que no tenemos esta inversión necesaria para poder adaptarnos a ello. Y coincido acá un poco en el diagnóstico que Maximice ha realizado, porque si bien es cierto, no lo dice de manera explícita, pero en realidad, aunque sí dice la OECD que son necesarias reformas estructurales, en realidad el problema del Perú, si bien es cierto, se ha, digamos, resaltado bastante bien el trabajo macroeconómico, la estabilidad fiscal y el manejo de la política monetaria de manera sobresaliente. El problema del país
al día de hoy se reduce al tema de, es un problema fiscal y requiere precisamente de reformas fiscales por el lado de la generación de ingresos y también por el lado del gasto público, porque se requiere eficiencia en el gasto público. Entonces, son ambos lados de la moneda que nos dicen que son necesarias reformas fiscales. Además, también que sí necesitamos reformas del plano político porque se requiere fortalecer un Estado de Derecho con reglas predecibles, reglas claras para la inversión de largo plazo y obviamente también para el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, menciona la OECD también el tema de la descentralización fiscal como reforma y reforma del servicio civil, entre otros. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es ¿por qué la infraestructura? ¿No? Es una diapositiva bastante sencilla y teórica, ¿no? Y además también recoge la fórmula básica, porque hay distintos modelos de crecimiento económico en teoría económica, que es que dependemos pues de factores como es el capital y en el país la generación del capital, la formación de capital bruto, tanto del sector privado como del público es importante. Entonces, la infraestructura es importante porque además por la competitividad que genera, por el efecto multiplicador que tiene en la reactivación de distintos sectores, por ejemplo, en lo que son ferreterías, negocios conexos, entre otros, pero además también porque tiene un impacto en la productividad. Por ejemplo, proyectos que no son, digamos, fáciles de financiar por los montos de inversión, como son los proyectos de transporte urbano, como las redes de metros y proyectos de teleféricos, de transporte multimodal, tienen un impacto directo en la productividad de los trabajadores porque finalmente no es lo mismo viajar 40 minutos para poder llegar a un centro de trabajo a pasar 3 horas o 4 horas durante el día para ir y regresar del trabajo. Siguiente, por favor. Tenemos un diagnóstico respecto de las brechas de infraestructura que tenemos en el Perú. El BID hizo una estimación en el 2020 donde tomó, digamos, realidades comparativas o similares para poder estimar esta brecha con una metodología y calculó 2 brechas de infraestructura básicas, de acceso básico, de corto y de largo plazo, ¿no? Y si se pueden dar cuenta, en ambos casos, un sector que es muy importante es el sector, en realidad el que lidera, el sector transportes y telecomunicaciones, secundado por el sector salud. Entonces, por ejemplo, para la brecha que el BID estimó en el 2020 de corto plazo, que es de 35.000 millones de dólares, el sector transportes y comunicaciones llega casi a más de un 40% del monto total de brecha, o sea, son proyectos costosos en relación a otros, y el sector salud el 23.5%. Mientras que, por ejemplo, en la brecha de largo plazo ya hay una mayor incidencia del sector transportes y comunicaciones, que es casi más de un 50%, y el sector salud tiene un 18%, teniendo, por ejemplo, también el sector saneamiento, que es muy importante, con un 20%. Y además del agua, que también le suma 7%, que son las brechas o los sectores principales para cubrir este déficit de infraestructura que es tangible, es palpable y además también tiene un impacto en el desarrollo económico local. Por ejemplo, sectores como el turismo o como la agroexportación dependen de infraestructura de transportes, que es muy, muy importante y ruta crítica, perdón, para poder desarrollar nuevos negocios y nuevas industrias. Siguiente, por favor. Esta primera parte ha sido un poco un pincelazo de cómo nos ven y cuáles son, digamos, algunas estimaciones de brechas de infraestructura perfectibles finalmente, pero es una buena estimación. Pero ahora nos corresponde un poco pensar qué podemos hacer desde el sector de infraestructura para salir de esta recesión. Siguiente, por favor. Y yo acá he hecho un análisis un poco desde la experiencia en el Ministerio de Transportes, y no solamente en transportes, sino en otros sectores, pero más en el sector de transportes porque ha sido uno de los más golpeados. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de los problemas que están afectando la gestión de infraestructura en general, ¿no? Y partamos de una premisa
se habla mucho de la construcción de la confianza, de, como se mencionó previamente, de un shock de confianza, y esto es correcto. Es necesario tener este shock de confianza con las medidas que se han mencionado previamente. Lo cierto es que luego del escándalo de Lavallato, de Odebrecht, no ha habido un acercamiento real del sector público con el sector privado para poder ver cuáles han sido las causas que han generado estos actos de corrupción y sobre todo hacer las medidas necesarias para que no vuelvan a suceder. Por el contrario, hemos tenido más que todo una presencia bien intencionada de la Contraloría para poder advertir riesgos. Sin embargo, no se ha analizado este problema del Lavallato, cómo ha tenido un impacto en, por ejemplo, el mercado de las empresas de infraestructura. Voy a mencionarlo después. Hay muchos contratos desiertos tanto en transportes, en saneamiento y en educación inclusive, de infraestructura, que no necesariamente tienen una explicación en las normas de contrataciones, sino cuál ha sido el impacto del Lavallato en el mismo mercado de infraestructura desde el lado privado. Entonces, esa necesidad, Jorge habló de un pacto, y yo también pensaba de un pacto para la infraestructura, en el cual el sector público y el sector privado puedan sentarse, sincerar cuáles han sido los problemas, cuáles han sido los errores y qué tenemos que hacer como país para no volver a caer en esta trampa de la corrupción. Eh, Obviamente esta situación y además también digamos, el fortalecimiento de las acciones de control también tiene un efecto un poco a veces perverso porque en el sector público en general existe un miedo generalizado a tomar decisiones. Entonces ya tenemos un sistema y acá, bueno, básicamente es de inversión pública y inclusive también en lo que son asociaciones público-privadas, que no permite sacar adelante proyectos con cronogramas predecibles y sobre todo cuando hay algún problema que se deba a la realidad y no a un hecho de corrupción, no terminan siendo solucionados por miedo a tener represalias o investigaciones posteriores. Voy a mencionar un caso muy, muy particular, como por ejemplo en el sector transportes, es muy frecuente de que existan problemas al momento de explotar las canteras que fueron identificadas para poder proveer el material para carreteras, por ejemplo. Y en los expedientes técnicos elaborados identifican canteras con determinadas calidades y cantidades de material, pero llegado el momento cuando se inicia la obra, estas canteras de repente no tenían el material, la calidad del material necesario para aportar a la carretera, o por ejemplo, también existen casos de comunidades en las cuales no dan las autorizaciones debidas o los precios para el uso y explotación de las canteras terminan siendo condicionados por las autoridades locales a precios más altos. Finalmente, esto termina haciéndose con modificaciones de instrumentos ambientales, con adendas al contrato original. Entonces, es un proceso muy engorroso y en el cual muchas veces los funcionarios públicos no toman las decisiones por miedo a las consecuencias. También nos encontramos en una situación en la que tenemos escasos liderazgos regionales, ¿no? Existe mucho una política retórica, más no una política de solución, ni una política de gestión de servicios públicos ni de infraestructura. Entonces, por el contrario, podemos tener en algunos casos el problema inclusive en las regiones cuando se ejecutan proyectos. Una situación también que no estoy hablando de situaciones que ya trascienden este gobierno, sino que ya vienen desde hace unos años, es que es una preferencia por reformas cosméticas frente a reformas estructurales en lo que es la gestión de la infraestructura. Tenemos un sistema de inversión pública que es básicamente hacendario, que busca controlar, tener el control al detalle del presupuesto programado y del ejecutado realmente, y que castiga las desviaciones propias de la ejecución de una obra. Yo soy economista, pero he trabajado con muchos ingenieros y los ingenieros saben que la realidad supera el papel
y que en muchos casos, cuando hay ejecuciones de obras, sí o sí tiene que actualizarse o modificarse el expediente técnico. Hay algunas, digamos, organizaciones que hablan que el problema de la inversión pública y en APP se encuentra en los expedientes técnicos. El expediente técnico finalmente vamos a verlo como el resultado de un sistema, porque el expediente técnico debiera tener formas más predecibles, ágiles y transparentes, claramente, para poder actualizarse o modificarse en caso existan situaciones reales de la propia naturaleza que requieran un tratamiento distinto. Entonces, esto, por ejemplo, no es abordado y las reformas terminan siendo bastante superficiales. Un incremento, y también lo mencionaron previamente, que era necesario hacer una racionalización, ¿no? De reducción del gasto corriente, especialmente en lo que son algunas contrataciones y personal. Ha habido un incremento ineficiente del tamaño del sector público y básicamente esto se ha traducido en duplicidad de procesos. Estos procesos terminan teniendo un impacto en los cronogramas y finalmente se ralentiza la inversión pública, o voy a hablar mejor de infraestructura pública, porque puede ser como obra pública o como una APP u obra por impuesto, que implica una asociación público-privada. Y como lo mencioné previamente, es una realidad que tenemos muchas convocatorias desiertas. Entonces, esta data no está siendo explotada y no se está viendo el problema de fondo, se está pensando que son problemas básicamente vinculados al comité de selección, pero inclusive en aquellos proyectos que tienen un financiamiento de entidades multinacionales o bancos cooperantes, también hay convocatorias desiertas. Entonces, es importante ver, analizar cómo está el mercado, si realmente existe el tamaño de empresas para poder responder a determinados proyectos de tamaños más grandes, como corredores logísticos, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, son tres puntos que propongo desde mi experiencia para poder contribuir con salir de la recesión en la que nos encontramos. Y una es de inmediato impacto y además, digamos, de corto plazo, que es impulsar y dinamizar los proyectos que están en ejecución. Acá hay que ser bastante transparentes en reconocer que el Plan Nacional de Competitividad Sostenible, de Infraestructura para la Competitividad Sostenible, ha sido un buen ejercicio para poder dar el sustento de tener medidas que flexibilicen la inversión en infraestructura pública. Sin embargo, no es un instrumento de planificación con una visión de desarrollo, y es bastante acotado respecto de los proyectos que impulsa. Básicamente se trata de proyectos que están en ejecución, programados, pero básicamente en ejecución, al menos los de mayor tamaño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acelerar la ejecución de estos proyectos del PENISC, ¿no? Esta cartera es de 146.000 millones de soles aproximadamente y tiene en el sector transportes, en el sector hidrocarburo y en el sector comunicaciones los montos mucho más importantes de inversión. Siguiente, por favor. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos medidas adicionales a lo que ya está en el PENISC. Por ejemplo, necesitamos implementar un fast track más agresivo al planteado en el PENISC. El PENISC ha tenido decretos de urgencia, dispositivos legales posteriores a su publicación que han establecido, han flexibilizado algunos procedimientos, han exonerado algunos otros, acortado plazos, pero necesitamos ser un poco más agresivos respecto de los proyectos que ya están en ejecución. Y acá son, para esta recesión, pongo digamos, el énfasis en los proyectos de prevención, por ejemplo, de los de reconstrucción con cambios. Estos no están en el PENISC, por eso que hablo que se requieren de medidas adicionales. No solo necesitamos enfocarnos en esta cartera y de acelerar los cronogramas de ejecución, sino que tenemos que
acelerar las obras de prevención de la reconstrucción con cambios, los proyectos del sector agricultura y los proyectos del sector transportes. Otra de los temas, y es muy, muy importante para la construcción de la confianza, es que necesitamos confianza y predictibilidad en la ejecución de estos proyectos. Por ejemplo, cronogramas públicos y modalidades de inversión inamovibles. ¿A qué me refiero? Si es que ya tenemos en el PENISC un proyecto que está establecido, que es una APP cofinanciada, no podemos cuestionar en este momento si es que esta es cofinanciada o autosostenible y proponer alternativas a estos proyectos. Ya han sido evaluados, ya se encuentran en el instrumento de gestión, ergo necesitan ser continuados y ejecutados con celeridad y con equipos de primer nivel y capacitados para poder ejecutar rápidamente esas obras. Entonces, eso, por ejemplo, es algo importante, publicar los cronogramas. Hay mucha información dispersa y poca comunicación respecto de los cronogramas de las obras principales de estos sectores y del PENISC, ¿no? Entonces, esa es una señal que también al mercado importante para decir estamos avanzando y además presentar cuál es la estrategia de aceleración. Hay una palabra que se ha vuelto muy popular y ha sido el del destrave. Finalmente, toda la gestión de la infraestructura está enfocada hacia eso, hacia destrabar. Pero finalmente, si es que la política pública se enfoca únicamente en el destrave, quiere decir que hay problemas que son estructurales y que requieren ser evaluados, que la traba, que la obra paralizada, que los problemas son la regla y no la excepción. Entonces, requerimos hacer un análisis y una reforma profunda de la gestión de la infraestructura desde su planificación, desde el sistema del InviérteP, desde la contratación pública, desde los sistemas conexos que interactúan con la infraestructura, como por ejemplo el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que es el decreto legislativo de adquisición de predios, el 1192, y otros. Y por ejemplo también el de la entrega de autorizaciones y licencias del sector cultura. Otra medida que considero importante para lo que es la infraestructura pública es que creemos ventanas de inversión. Por ejemplo, para obtener estas ventanas de inversión es armar un paquete de nuevas APPs y tener APPs con una evaluación conjunta o con un procedimiento de estructuración mucho más acortado y más célere. Si bien es cierto, Proinversión ha mejorado muchísimo sus tiempos de estructuración en esta gestión, aún tenemos que mejorar la participación del MEF y también de los sectores para poder hacer los tiempos de estructuración más cortos. Básicamente dependemos de que existan champions en los sectores para que la estructuración corra a tiempo, porque si no, se demoran muchísimo tiempo. Y en el caso de adendas que son necesarias, por ejemplo, los proyectos complementarios al puerto de Chancay pasan por hacerse adendas con el concesionario que tiene la carretera hacia el norte. Pero si nos ponemos a pensar en el trámite, no formal, en el trámite regular de evaluación conjunta, pues por lo menos 3 años para firmar una adenda y esos tiempos no son amigables ni son empáticos para poder salir de esta recesión en el plazo, en el 2024, que en realidad debiéramos apuntar en ese tiempo. Entonces, tener un mecanismo de APPs de evaluación conjunta y de estructuración 2.0 acortado y célere. También hacer una promoción de proyectos a través de obras por impuestos en sectores estratégicos. Finalmente, hay un mercado de financistas que aún no está explotado y sectores que tampoco están siendo explotados, como pueden ser, por ejemplo, el sector turístico y muchas municipalidades que tampoco conocen bien el mecanismo y que no solamente requieren, o sea, que pueden utilizar inclusive sus recursos ordinarios para poder hacer proyectos a través de obras por impuestos. Entonces, un lanzamiento, una promoción estratégica de proyectos por obras por impuestos también es un mecanismo
que sería potente para poder contribuir con esta salida de la recesión. Y lo otro es que se habla, el Perú es un país de diagnósticos y de muchos diagnósticos, pero de soluciones que todavía no se discuten o que todavía no llegamos a un consenso. Entonces, la creación de un comité de obras paralizadas desde el Ejecutivo para poder revisar los casos de obras paralizadas y proponer soluciones efectivas. Ya se han dictado, no estoy segura si fueron 2 leyes en las cuales se dieron los mecanismos para que los funcionarios públicos tuvieran más confianza para poder tomar decisiones y reanudar estas obras, pero el impacto aún sigue siendo bastante mínimo y no han funcionado. Entonces, se requiere, ya no debemos seguir hablando de obras paralizadas. Se requiere empezar a ver cuáles han sido los casos puntuales de cada proyecto y sobre eso empezar a plantear soluciones un poco menos ortodoxas y ya de cara a reanudar el inicio de las inversiones. Mucho podríamos hacer, por ejemplo, en lo que son acelerar los mecanismos para la contratación de los expedientes de saldo de obras, de modo de que los funcionarios puedan tener tiempos más cortos y la seguridad, además de poder licitar estos saldos de obras. Siguiente, por favor. Entonces, además del PENISC, hay proyectos que son importantes y que contribuyen que están en ejecución o están por entrar en ejecución y que contribuyen al crecimiento económico en realidad de corto plazo. Y acá menciono estos sectores con transportes, el de agricultura y los de prevención, porque están en ejecución y porque su dinamismo van a finalmente reactivar sectores conexos y además, obviamente, inyectar presupuesto o inversión a la economía. Proyecto fundamental, el de la nueva carretera central. Lancemos señales correctas al mercado de que este proyecto está encaminado y sobre todo sinceremos cronogramas para que no hayan retrasos y finalmente desconfianza respecto de la ejecución de este proyecto. Otro proyecto importante y que tiene un impacto muy significativo en lo que es la logística nacional, el relacionamiento del puerto del Callao también con el Parque Industrial Ancón, es el anillo vial periférico, una inversión de casi 7.000 millones de soles como APP cofinanciada y que requiere continuarse en proinversión. Está estimado adjudicarse este último trimestre del año y es importante continuar con esta cartera de proyectos de APPs que tiene Proinversión, que fueron encargados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que están por ser adjudicados por Proinversión. Está también el ferrocarril Huancayo-Huancavelica dentro de esta línea de proyectos encargados a Proinversión para hacer APPs, la longitudinal de la Sierra Tramo 4, que también es una modalidad de APP a cargo de Proinversión. El eje vial 4 en la región Amazonas es un proyecto de gobierno a gobierno que debe estar firmándose ya el convenio con el estado ganador, que fue el gobierno de Japón, y también sincerar o publicar cronogramas para poder empezar a hacer los estudios de ingeniería y poder iniciar con las obras. El puente Santa Rosa, el puente Tarata, entre otros, que son puentes costosos en inversión. El puente Santa Rosa, su inversión es casi 400 millones de soles, un poquito menos, y está siendo lanzado como obras por impuesto, pero es importante que el sector recoja las recomendaciones que se hicieron en las rondas de consultas con los constructores y con Proinversión para poder hacer adecuaciones al expediente técnico de ser necesario. Esa fue una medida que tomamos en el Ministerio de transparentar, de poner a disposición pública el expediente técnico de este puente importante para la conexión con el Jorge Chávez y además inversión inmediata para lo que es el sector. Y se tomó esta decisión de someterlo a consulta para recibir aportes y poder hacer alguna modificación de ser necesario que fuera
trascendental. ¿Por qué? Porque se declaró desierto como obra por impuesto, pero también se declaró desierto previamente el año anterior como obra pública. Entonces, pueden haber factores técnicos que no estén permitiendo adjudicar esta importante obra y lo que finalmente nuestro indicador digamos, de éxito no es adjudicar un proyecto de infraestructura, sino terminarlo y en el tiempo indicado, ¿no? Después la Vía Expresa Santa Rosa, que es un gobierno a gobierno, que también está en este fin de año, ya debe estar terminándose el expediente técnico, entonces el siguiente año ya entra fase de ejecución de obra, pero importante ahí también reforzar todo el tema urbanístico y ambiental para reducir cualquier tipo de eh, oposición que pueda haber respecto de obras grandes de infraestructura en zonas urbanas. Bueno, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que ya está en ejecución del proyecto de obra, el terminal, y lado aéreo y lado tierra. La línea 2, avanzar con los cronogramas y de una vez continuar con las adendas que eran necesarias para poder acelerar su ejecución, reconociendo siempre y respetando las opiniones ya vertidas por el CIADI, ¿no? Y la carretera Huánuco, la Unión Huallanca y Ollón Ambo, muy importantes para el transporte de mercancías y que también se encuentran en ejecución y que tienen algunos problemas no problemas, pero que requieren celeridad en lo que es la gestión de los ITS, que son las modificaciones no sustanciales del instrumento ambiental, que son los que terminan retrasando un poco la ejecución de la obra. Entonces, por eso es importante que para estos proyectos que están en ejecución se puedan tomar medidas fast track, como mencioné previamente, para acelerar sus cronogramas. En el sector de agricultura, Chavimochic ya se está encaminando como un gobierno a gobierno. Sin embargo, sí sería importante para dar las señales correctas al mercado de que estamos avanzando, promover la publicación de los cronogramas para saber más o menos cuándo es que se va a estar adjudicando. Y Majesigua sí requiere ser abordado de manera bastante delicada e integral con el gobierno regional de Arequipa para darle una solución a este proyecto que es muy importante para la región, pero que aún no logra salir de su situación de traba, ¿no? Proyectos de prevención que están a cargo de la Autoridad por Reconstrucción con Cambios, que son las soluciones definitivas del río Chicama, del río La Leche, la cuenca del río Piura y también lo que es la intervención en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y el León, que también necesitamos acelerar y sobre todo conocer los cronogramas porque finalmente son obras que parece que nunca terminan. Entonces, en este ejercicio de construir la confianza es importante publicar cronogramas. Siguiente, por favor. Ahora, en esta primera parte me centré en lo que son los proyectos en ejecución, pero necesitamos nuevos proyectos, pero con visión de desarrollo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay sectores como el sector turismo, el sector inmobiliario y el sector agroexportación, perdón, que cuando hacemos proyectos, por ejemplo, voy a nuevamente centrarme un poco en el sector que conozco más que es transportes. Cuando hacemos una obra, cuando planificamos una obra con visión de desarrollo del sector transportes, un proyecto del sector transportes, puede tener un impacto fundamental y dinamizador en el sector turismo, para la agroexportación en lo que es la movilización de los productos, acercando con corredores logísticos al productor y al mercado. Pero, por ejemplo, el sector inmobiliario, los proyectos de transporte urbano en ciudades como Lima son fundamentales porque y eso es un análisis que he realizado, toda esta, digamos, movido tendencia por la vivienda de interés social en ciertos distritos, más allá del debate si es que corresponde o no en distritos residenciales, si los alcaldes quieren o no quieren, finalmente es un resultado de que la ciudad ha crecido, pero no ha crecido con la infraestructura de movilidad urbana y de transporte necesaria para poder dinamizar otros polos y poder tener un desarrollo inmobiliario importante en otras zonas de Lima.
Entonces, por ejemplo, se siguen concentrando en los distritos consolidados que tienen los servicios públicos ya puestos y además también mejor conectados en términos de transporte y de movilidad. Y cuando tenemos, por ejemplo, distintas áreas en Lima que podrían ser muy bien un buen terreno para el desarrollo inmobiliario, pero imagínense teniendo una red de metros consolidada que permita a alguien de Caraballo poder ir a trabajar hacia La Molina sin ningún problema, con 40 minutos de viaje y de manera segura. Entonces, en la medida que tenemos infraestructura de transporte urbano, no de infraestructura de transporte vial, sino de transporte urbano, como son metros, teleféricos y obviamente también corredores segregados y BRTs, como el metropolitano, terminan generando condiciones para promover la inversión en construcción inmobiliaria. Siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, el ejemplo básico es la red de metro de Lima y Callao. Ahora bien, una particularidad que obedece un poco al criterio hacendario que tenemos en el país es que solo tenemos en el plan de competitividad y sostenibilidad la línea 3. La línea 4 no se encuentra en el PENISC y las demás líneas tampoco. Entonces, asimismo, también los recursos son limitados para poder estructurar los nuevos proyectos y formular los nuevos proyectos de la línea 5 y línea 6. No debiéramos estar cada década hablando de una línea nueva. Más bien debiéramos empezar a trabajar en financiar y ejecutar toda la red básica de metros de Lima y Callao. Y esto es un ejemplo de Lima y Callao, porque claramente en regiones, por ejemplo en Trujillo, en Cusco, Ayacucho, también hay desafíos de transporte y de movilidad urbana y que pueden tener que, desarrollándose los proyectos necesarios, también van a tener un impacto importante, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Siguiente, por favor. Un tercer punto está vinculado para poder, desde la infraestructura, contribuir con el crecimiento económico y salir de la recesión, es que es necesario hacer reformas estructurales en la gestión de infraestructura. Creo que es importante que en esta gestión, en este gobierno, se den las señales correctas y que empecemos a trabajar en reformas. Ahora, sí es cierto que tenemos, digamos que somos muy conservadores, lo voy a hablar así un poco viendo la experiencia y la interacción con el MEF y también con colegas economistas que también opinan en medios de comunicación, somos muy conservadores respecto del tema del respeto de las reglas fiscales. No abogo por no respetar las reglas fiscales, por el contrario, sí considero que debemos mantener nuestra solidez macroeconómica y respetar nuestras reglas, pero las reglas fiscales tienen que ser un medio, no un fin. Entonces, debemos, yo comparto esta posición de Jorge también, de hacer una reforma también en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde exista un Ministerio de Hacienda y que Economía sea separado, pues es este ministerio, o perdón, este viceministerio, el de Economía, el que regula todos los sistemas administrativos que dan forma a la gestión de infraestructura, el de inversión pública, el de la ley de contrataciones, entre otros. Entonces, es muy importante que empecemos ya a hablar de reformas estructurales. La hoja de ruta clara, el PENISC, no es suficiente. Necesitamos una visión de desarrollo para poder ejecutar y desarrollar proyectos que tengan impacto en la exportación, en el turismo y en el sector inmobiliario para que finalmente haya una dinamización de la economía orgánica y ordenada. Siempre con respeto, pero con sentido de realidad, para estas reformas en la gestión de infraestructura, el MEF no es el más indicado para liderarlas ni para proponerlas, porque no tiene el conocimiento desde la ejecución contractual. Esto quiere decir, en idioma sencillo, no son ejecutores, no conocen los problemas de la ejecución de infraestructura en sus tres niveles de gobierno. Entonces, resulta muy complicado que sea ese sector el que lidere las reformas de infraestructura.
Una propuesta que me parece que es innovadora y que puede contribuir es que esta nueva Autoridad Nacional de Infraestructura, más allá de las facilidades que se le están dando de poder ejecutar proyectos de gobierno a gobierno como Fast Track, sea también una burbuja regulatoria. ¿Qué quiere decir? Que desde la ANIN se puedan proponer burbujas, digamos, pilotos regulatorios para poder evaluar la eficacia de estas medidas y sobre la base de esa evidencia poder hacer las reformas de infraestructura estructural. Por ejemplo, me lanzo con una, que todos los proyectos de la ANIN puedan, primero que tengan la ley para que sean declarados de interés, para que pasen por las expropiaciones y no sean tramitadas uno a uno. Esa es, digamos, la más sencilla, pero, por ejemplo, la que es muy, muy importante es que todo el tema de la permisología ambiental y cultural se realice en una ventanilla única desde la misma autoridad, ¿no? Y que se realice como se hace en Colombia, en su misma también autoridad de infraestructura, que es no un trámite como se hace actualmente en el SENACE, que si bien es cierto el Integrambiente ha mejorado los tiempos de trámite, en lo que es los estudios de impacto ambiental, aún son bastante extensos y poco predecibles. Lo que se propone, por ejemplo, es que con estas burbujas regulatorias, la ANIN pueda tener un espacio donde todos los opinantes de estos proyectos, ANA, CERFOR, SENACE, DICAPI, entre otros, dependiendo del tipo de proyecto, tengan reuniones en la, evaluaciones concurrentes, perdón, en la misma autoridad y puedan en dos evaluaciones, o sea, en dos reuniones o audiencias, dar o aprobar los instrumentos ambientales con la rigurosidad debida, con la predictibilidad, pero sin caer en esta tramitología bastante cansadora que todos los proyectos de inversión privada y de obra pública pasan actualmente. Entonces, la ANIN podría ser este espacio de reformas, quiere decir que tendría que sacar nuevas leyes, nuevas regulaciones, más allá de la que ya existe. Lo otro es también, bueno, reconocer que los contratos de gobierno a gobierno no se pueden aplicar para todo tipo de infraestructura y nos invita a pensar en lanzar una segunda generación de APPs. Eh, Proinversión ya tiene una cartera claramente establecida, por ejemplo, en el sector energía, una cartera de 900 millones para el 2024, de 900 millones de dólares, que es bastante considerable y que está avanzando a buen ritmo. Pero, por ejemplo, en el sector transportes, nosotros propusimos desde el Ministerio concesionar la red nacional o sea, en su totalidad. Y con eso migrar un poco hacia la experiencia de APPs que también había tenido Colombia y ver la posibilidad de poder integrar caminos departamentales y rutas vecinales que no son competencia del ministerio, pero que finalmente terminan haciendo corredores logísticos. Pensar ya no tanto en la competencia de cada entidad, sino más bien en el producto que se requiere, que es un corredor logístico para el traslado de productos. Entonces, hablar de PPs, una nueva generación de PPs podría ser terminar de concesionar la red nacional y, por ejemplo, muy importante en el sector salud, seguir promoviendo la estructuración de proyectos de PPs para cerrar las brechas de infraestructura. Otro tema importante o iniciativa importante es ampliar el mecanismo de obras por impuesto para proyectos estratégicos, ¿no? Y con una visión de desarrollo como lo mencioné, pero también es muy importante que haya una sistematización de estas experiencias de obras por impuestos porque no hay mucha información consolidada que permita hacer una evaluación y una medición del éxito de estos mecanismos. Probablemente por eso a veces también hay alguna reticencia para no ampliar el mecanismo hacia otros sectores. Y bueno, algo que es importante es la reforma de la obra pública, considerando las dificultades del mercado. Acá a lo que me refiero es que es muy importante conocer cuáles son las razones desde el lado privado por las cuales no desisten de participar o finalmente sus propuestas no terminan siendo consideradas,
No solamente es verlo desde el punto de vista público del comité, sino también ver si el mercado ha tenido o ha sido afectado por estos escándalos de corrupción y también está teniendo dificultades para lo que es el acceso a cartas fianzas y financiamiento para postular a obras de infraestructura. Y acá hay que también ser bastante claros. El sector, las empresas peruanas han estado siendo desplazadas por precisamente falta de acceso a financiamiento. Un tema que acá sí no es popular, pero es necesario, es la derogación de la ley de los CAS permanentes. No es una ley que contribuya a la gestión pública en general. Y bueno, en línea también con lo que se mencionó previamente en la presentación de Jorge Chávez, es que sí se requiere una reforma de las finanzas públicas, una reforma tributaria, una descentralización fiscal y en esta reforma de las finanzas públicas empezar a ver mecanismos más innovadores de financiamiento de megaproyectos, por ejemplo, utilizando fondos de inversión y no necesariamente el recurso ordinario de la recaudación tributaria. Podemos jugar con mecanismos de mercado, ver las formas, obviamente evaluar los riesgos, pero ver las formas de poder financiarnos con financiamiento privado, con fondos privados que existen, pero que la normativa nacional no nos permite al día de hoy aprovechar. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias por la oportunidad y también a disposición.